Agradecemos mucho que nos tome la llamada el exfutbolista Ricardo Peláez. Ricardo, muy buenas tardes. Pues bueno, luego de que se dio a conocer esta noticia sobre el fallecimiento de Manuel Lapuente, quisiéramos platicar contigo unos minutos, preguntarte primeramente qué significó Manuel Lapuente para el fútbol mexicano. Buenas tardes. Claro que sí, muy buenas tardes a todos. Para mí en especial, muy significativo, una persona congruente, un gran ser humano de verdad, una persona que gestionaba muy bien los grupos. A mí me enseñó muchas cosas en el plano personal y en el plano colectivo, como equipo de fútbol. Fuimos el equipo de la década de los 90, el Necaxa, bajo la dirección de Manuel Lapuente y de Enrique Borja como presidente, logró conformar un gran plantel ganador. Y por supuesto, en el plano personal a mí me dio grandes consejos, me hizo crecer muchísimo como persona y como futbolista. Entonces, pues no tengo más que palabras de agradecimiento y hoy de tristeza por su partida, pero estoy seguro que pues ya estará mejor que nosotros. Y finalmente pues el fútbol mexicano le reconoce su etapa como jugador, como entrenador, incluso como directivo después también, muy exitosa y muy congruente. Un deportista debe ser dentro y fuera de la cancha, ¿no? Y él lo fue, una persona ejemplar. Entonces, con mucha tristeza recibí esta noticia porque pues me tocó jugar muchos años con él, me tocó el Mundial de Francia 98, donde tuve la fortuna de jugar y de marcar goles. Entonces no tengo más que grandes recuerdos de este personaje importantísimo del fútbol mexicano y para mí el mejor técnico en la historia del fútbol mexicano. Claro. Y Ricardo, ya nos habla sobre esta experiencia personal, sobre precisamente lo que fue compartir precisamente con Lapuente, toda esta historia de fútbol mexicano, y preguntarte desde tu experiencia, pues bueno, ¿qué significó también Lapuente en tu carrera, de forma un poco más personal? Muchísimo, porque fue a partir de que él llegó a Necaxa, donde yo estaba ahí, donde fui seleccionado nacional, donde crecí, donde logramos títulos, donde juntos fuimos al Mundial de Francia, confió en mí, me dio esa confianza y creo que yo también le respondí. Además llevamos una gran amistad, tanto dentro como fuera de la cancha. Una anécdota maravillosa, quizá la más, fue cuando íbamos perdiendo contra Holanda en el tercer partido de Francia 98, donde el equipo venía jugando mal el primer tiempo, y en el medio tiempo, simple y sencillamente, íbamos perdiendo 2-0, y el técnico, en vez de regañarnos y corregirnos, nos dijo: esto es lo que estábamos esperando, por eso estamos aquí, soñamos con estar aquí, y vamos a salir a la cancha y le vamos a dar vuelta y vamos a lograr la clasificación. O sea, las caras de tristeza se cambiaron radicalmente. Salimos en el segundo tiempo, logramos el empate que nos dio la clasificación. Así era Manuel Lapuente, se sorprendía con sus discursos, con esas palabras de aliento siempre, de apoyo, en lo personal y en el grupo, ¿no? Entonces, pues, de esas te puedo contar mil. En el Necaxa, donde logramos títulos, en fin, una persona extraordinaria. Todavía hace poco tuve la oportunidad de ir a hacerle una entrevista, hace más o menos un año, a su casa, con su esposa, con su familia. Pues, ¿qué te puedo decir? Lamento mucho su fallecimiento, pero también entiendo que fue una gran persona y que ya está donde tiene que estar, con Dios. Oye, Ricardo, sobre esta entrevista, esta plática que tuviste con él, nos comentas hace un año, ¿de qué platicaron? ¿Cómo lo viste? ¿Qué recuerdas de este último encuentro que tuviste? Pues mira, me cuesta mucho y lamento mucho, ¿no? Él ya no estaba en su mejor forma, confundía un poco los tiempos, los conceptos, pero me acuerdo que le di un abrazo, pues con lágrimas en los ojos, de amistad, de cariño, de respeto a una persona congruente, una persona transparente, un técnico que no solamente hacía bien su trabajo, sino en el plano personal siempre nos motivaba a ser mejores personas, a ser mejores mexicanos, a ser mejores hijos, padres, hermanos, jugadores, por supuesto, ¿no? Entonces,
pues son muchos años también de trabajar con él, de estar a su lado. En algún momento me invitó también a participar con él cuando cuando yo me retiro del fútbol mexicano. En fin, tengo muchas cosas muy bonitas, grandes recuerdos de una persona extraordinaria, y yo creo que así, por lo que estoy viendo en las redes sociales, así lo recuerdan todos, incluso adversarios. El lavolpismo, todos lo conocemos, la escuela de Ricardo Antonio Lavolpe, que es un técnico que ha dejado escuela, pues él era lo contrario, el apuentismo. Eran como dos corrientes distintas, y pocas veces se ha dado todo esto, ¿no? El que existe una escuela, una corriente de técnicos como son Lavolpe y Lapuente. Entonces, de estas te puedo contar muchos, pero bueno, hoy, por un lado, estoy muy triste por su partida, pero también sé que se ha ido una persona que dejó mucho al fútbol mexicano como persona y como entrenador y como jugador. Claro, un ejemplo de liderazgo y sobre todo para ti, pues esta amistad, esta relación tan cercana que desarrollaron, Ricardo, y preguntarte ha sido una gran trayectoria, marcó demasiado el fútbol mexicano, preguntarte, a tu parecer, ¿cuál es, digamos, como la mejor etapa que tuvo? En el Necaxa, por supuesto, en los 90 fue el llamado el equipo de la década, el más ganador, un equipo, él le vino a poner la cereza al pastel. Tuvimos buen inicio de década con Roberto Saporiti, que fue otro técnico, con Cayetano Re, paraguayo, pero fue hasta que llegó Manolo el que le puso la cereza al pastel, el que acomodó mejor las piezas, el que supo sacar provecho en lo individual, las fortalezas de todos los jugadores al servicio de la institución, el que junto con Enrique Borja logró que fuera el equipo de la década. En fin, es el mejor equipo de fútbol mexicano en esos años. Y después lo coronó, ¿no? En Francia 98 con una gran actuación, con jugadores como Campos, como Claudio, como Davino, como Ramón Ramírez, como García Aspe, como un servidor, como Luis García, muchos jugadores, Paco Palencia, Cuauhtémoc Blanco, Luis Hernández. Pues todos ellos estuvimos ahí en este mundial, nos fuimos de gira un mes y medio antes, con resultados adversos muchas veces, pero él estaba buscando su mejor cuadro, y creo que lo encontró. Hicimos un gran papel, un gran mundial que la gente recuerda con mucho cariño, y que al año siguiente, en el 99, lo vio coronado con una confederaciones en México, ganándole a Brasil. En fin, ganó títulos con América, también con Puebla, con Necaxa, en fin, extraordinario también como jugador. No tuve la fortuna de verlo, pero fue un gran goleador también, un gran jugador técnicamente. Pero todo esto queda por debajo de la persona, ¿no? Un tipo extraordinario, un tipo que siempre estaba para ayudarte en el plano personal y, por supuesto, en su labor como director técnico, ¿no? Estimado Ricardo, justo que mencionas a Borja, bueno, pues vamos a agregarlo a esta conversación. Justo lo tenemos en línea telefónica, exfutbolista mexicano Enrique Borja. Muy buenas tardes, gracias por atender la llamada. Enrique, pues preguntarte cuál es el legado que deja Manuel Lapuente al fútbol mexicano. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Primero que nada, ahí está una de las personas que conocen más, sobre todo de Lapuente, y todo el cariño que sabe que le tengo. Mi querido Ricardo también, que fue una de las piezas importantes, no solamente en el Necaxa, sino en Selección Nacional. Y yo creo que compartimos algo que a mí me toca, pues lógicamente con mucho más edad que Ricardo, pero me toca a mí de compañero, inclusive de cuarto en la Selección Nacional de Manolo Lapuente. Yo me toca de jugador reforzar a Necaxa en un partido, estando también con mi hermano Rafa y Manolo en Necaxa, jugar un partido reforzando. Me toca en un momento dado invitarlo a participar con Necaxa, donde fuimos campeones, ya lo decía Ricardo, y después me platica porque quiere ir a la selección, lo querían llamar, adelante, y va y triunfa también en la selección. Y luego, la última etapa, prácticamente yo lo invito para que vaya conmigo también a Tigres. O sea, compartimos muchísimas cosas, Manolo y yo, muchos triunfos, gracias a Dios, mucho más triunfos, pero tuvimos varios tropiezos, salimos adelante, pero lo que era muy importante es darle el manejo de lo que él hacía. Así como dice Ricardo, para mí ha sido uno de los mejores entrenadores de México, para mí junto con Nacho Treyes, respetando a todos los demás. Lapuente era un adelantado,
quiero decirte que cuando fuimos a jugar a Haití y perdimos, estábamos de compañeros, y el ingeniero de la Torre andaba un poquito desesperado, que era el técnico nacional, y Manolo Lapuente desde la banca decía, ¿por qué no ponemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Y tenía esa visión de futbolista que tuvo de técnico siempre, y además compañero de los jugadores, maestro de los jugadores, maestro de entrenadores, y sobre todo en momentos importantes, no solamente en los fáciles, sino en los complicados, en los difíciles, siempre sabía qué hacer, siempre sabía con qué motivar, siempre sabía qué era lo que tenía al contrario y eso, pero además como persona, extraordinaria persona, y creo que lo que estaba diciendo Ricardo también lo comparto yo, ya se adelantó simplemente, yo creo que duele un poco porque tarde y temprano todos vamos para allá, pero Manolo dejó una huella imborrable dentro del fútbol mexicano, y pues descanse en paz, a su familia también, a Susana, a Diego, pero todo lo que dejó en el fútbol mexicano y que fuimos parte de esto es para mí amigo, mi hermano dentro del fútbol, y una gran escuela que es difícil dejarla en un país, en un deporte, y Manolo la dejó. Claro, una gran escuela, uno de los mejores, si no es que el mejor entrenador que hemos tenido. Y digo, sería bueno decir que hacen falta precisamente más Lapuentes ahorita. Y ahorita también, de cara al Mundial, preguntarte, querido Ricardo, pues, ¿qué podría aportar Lapuente actualmente, digamos, en este contexto en el que estamos ahorita? Pues mucho, ya dejó un legado importante cuando se juntan personas buenas, gente buena, como lo es Enrique Borja, como lo es Manolo Lapuente. Él lo trajo a Necaxa y ellos juntos lograron un grupo humano extraordinario, porque primero que futbolistas somos personas todos, y cuando se da un éxito, pues como lo que tuvo el Necaxa en los 90, en la selección nacional en el 98, y todo lo que hizo después en América, en Puebla, pues no te cae del cielo, ¿no? Yo creo que yo siempre he dicho que si eres una buena persona, automáticamente te va a ir bien en la vida, ¿no? Y vaya que lo era Manolo, como lo es Enrique, que tiene toda mi admiración, una persona extraordinaria. Y de estos personajes yo aprendí muchísimo. A mí, por ejemplo, Enrique Borja un día me dijo, en el área hay poco tiempo y poco espacio, si acaso tendrás 1 o 2 segundos, tienes que pensar rápido y ejecutar, cosa que me marcó y me cambió la vida. Manolo Lapuente me dijo un día, no estés en el área. Yo era centro delantero, goleador, y pues era el jugador más adelantado, pero me dijo, no estés en el área, llega al área. No es lo mismo estar que llegar. Y me enseñó a bajar, a colaborar en el plano defensivo, y después cuando se recuperaba la pelota, yo llegaba al área y llegaba a una zona donde yo quería llegar, donde no había gente, entonces empecé a meter más goles. La mejor anécdota de mi vida es el primer torneo cuando llega Manolo Lapuente, o el segundo más bien, yo meto 2 goles, era torneo largo, y yo meto 2 goles en la fecha 1 contra el Puebla, y me aventé 16 fechas sin meter gol, pero él me dio confianza, confió en mí, yo le estaba haciendo un trabajo distinto al que él me había pedido, y mi siguiente gol se lo volví a meter al Puebla, o sea, me tardé 16 fechas en hacer gol, pero cuando hice ese gol, en la segunda vuelta metí 14 más y quedé en segundo lugar de goleo. O sea, él me dio tiempo, me pidió algo y confió en mí, yo me tardé, pero lo hice. Y son de esas cosas que no se olvidan. Entonces, lo quiero mucho y sé que siempre estará en mi corazón y siempre estará acompañándonos, porque las buenas personas, el legado que dejan es ese exclusivamente, ¿no? Sin duda, un gran legado, grandes consejos. Estimado Enrique Borja, que continúas en la línea, preguntarte, pues, ¿qué lo hacía tan diferente a Manuel Lapuente sobre otros directores técnicos? Yo creo que primero que nada, él sabía que era futbolista, que él había crecido con un sueño de ser futbolista, pero yo creo que tenía algo aparte de ser futbolista, tenía ese don de ser técnico. Yo creo que lo sintió él desde que era jugador y creo que por eso se dedicó tanto a eso, por eso se acercó tanto a Nacho Treyes, y como él decía, Nacho Treyes es una caja fuerte que la tengo que abrir y poder saber cuáles son sus secretos. Platicaba mucho con él. Yo creo que el éxito de él es que sabía respetar a los jugadores porque había sido jugador, sabía exigirle a los jugadores porque sabía y había sido jugador, pero también sabía que Ricardo acaba de decir una cosa valiosísima, antes que futbolistas somos seres humanos.
cuando un técnico que lo único que tiene que tener es ese respeto y credibilidad de los jugadores, es precisamente porque los trata como seres humanos primero y después desarrolla las capacidades individuales y colectivas. Eso es lo que te hace que Manolo Lapuente fuera una gente extraordinaria en esos momentos. No solamente lo hizo en Necaxa, lo hizo en América en época difícil, fue también con Puebla, fue también con Tigres, o sea, con todos los equipos que estuvo y en la selección nacional, fue así. Manolo escribió su propia historia precisamente por eso, porque era diferente en cuanto a los problemas, cómo los atacaba. Yo siento que tuvimos muchas oportunidades cuando hubo problemas fuertes, inclusive en Necaxa que perdimos, tuvimos 3 campeonatos, pero dos subcampeonatos que perdimos. Manolo en un momento muy consciente de todo lo que estaba pasando, teníamos mucha oportunidad de platicar de eso, y lo que él decía, a veces gana, a veces se pierde, pero vale la pena ganar la mayoría de las veces, porque eso son, la historia la hacen los campeones, y Manolo creía mucho en eso, y como yo también. Sí, claro. Y ahora también preguntarte, Ricardo, también tú nos sigues acompañando en línea. Digo, ya hablamos sobre este gran legado. Precisamente, Enrique mencionaba algo muy importante, que es esta parte humana. Esta parte, pues precisamente, de que los jugadores, más allá de lo que vemos quizá en pantalla, pues también son personas, ¿no? Y digo, tanto nos enseñó precisamente don Manuel. Preguntarte, sobre todo en el sector juvenil, ¿qué era lo que él aportaba a los jóvenes cuando pues los entrenaba, cuando hablaba con ellos? Precisamente eso, ¿no? Es el conocer a la persona, el preguntarte qué problema tienes, cómo vives, cuál es tu modo de vida con tu novia, con tu esposa, con tus hijos, y después con base en eso, si lo primero que preguntaba, cómo están, cómo se sienten, alguien tiene algún problema. El lado humano primero que el deportivo. Yo recuerdo también, ahorita se me vino a la mente, en Francia 98, estuvimos de gira prácticamente un mes y los resultados no nos acompañaban mucho porque él estaba buscando una alineación, y un día con esos papelitos que se pegan, los stickers, nos llegaban todos la crítica que había, ¿no? Y todos escribíamos en los stickers y los pegábamos en la pared, y decía, aquí está toda la adversidad pegada en la pared, o sea, salgamos a la cancha y demostremos. Y vaya que se hizo un gran papel en ese mundial, se le ganó a Corea, se empató con Bélgica y Holanda, se pasó a la siguiente ronda, un técnico extraordinario, y lo que mejor hacía era gestionar a los grupos, independientemente de la capacidad futbolística, táctica que tenía, la gestión del grupo, o sea, cómo están, cómo se sienten, qué opinan. Cuando íbamos a enfrentar a un rival, él decía, yo pienso esto, ¿ustedes qué piensan? E iba tomando ideas, y su frase maravillosa para toda la vida, y esta es la principal para mí, la que más acabo de recordar, es: los jugadores son mis principales asesores. Así lo decía Manolo Lapuente. Yo me asesoro con mis jugadores, porque son los que ejecutan, los que hacen las cosas, y ellos saben y me aportan mucho en decisiones para el siguiente partido. Entonces, eso era Manolo Lapuente, un gran gestor de talento, un mago en el tema táctico, como decía Enrique, un adelantado de la época. Bueno, y un año después de Francia 98, en 1999, bueno, pues la selección mayor consiguió un gran logro encabezado justamente por Lapuente, que fue partido, la Copa Confederaciones, donde pues se venció a Brasil 4-3. ¿Cómo recuerdan ustedes este momento? ¿Cómo lo describen? Perdóname que me adelante, Ricardo, pero a mí me da mucho gusto. Estaba yo de presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y presidente de selecciones, y me dio muchísimo gusto porque lógicamente cuando tú ves que estás en un torneo de tal magnitud y que de alguna manera te toca una final contra Brasil, pues veníamos también de Copa América con un torneo difícil, pero también con una situación que había pasado allá y que tuvimos que solucionar de otra manera, y llegamos aquí a México para competir. Y quiero decirte que el equipo mexicano, todos y cada uno de los jugadores, y tú lo sabes perfectamente, Ricardo, son vitales, pero Manolo fue vital por lo mismo, por su mentalidad, por lo que era enfrentar y saber que estabas enfrentando un torneo de los más importantes en esos momentos,
y sobre todo cerrar con Brasil, y se ganó. Creo que es uno de los logros importantes de México, aparte de la medalla de oro, pero en el terreno profesional de primera división, pues prácticamente ha sido de los más importantes, y Manolo tuvo muchísimo que ver en lo que es el armado, y ya venía armándose ese equipo desde, con mucho tiempo, y ahí se demostró ganándole a Brasil. Bien, pues ahí justo estábamos viendo imágenes. Sí, Ricardo, estimado Ricardo, te escuchamos. Apoyando todo lo que hizo Enrique, y yo creo que estamos en la misma, ¿no? Un técnico que le da una lectura, parecía que ya sabía lo que iba a pasar en los partidos, ¿no? Va a pasar. Mira, un día fuimos a jugar contra Chivas, cuando quedamos campeones en el Necaxa, el primer torneo, 94-95, fuimos a jugar contra las Super Chivas, recuerdo perfectamente, y nos dijo antes del partido, todavía no llegábamos a la liguilla y ya estábamos calificados. O sea, era un partido que realmente tenía poca importancia para nosotros porque ya estábamos clasificados, nomás esperando que llegara la liguilla. Y ¿sabes qué nos dijo? Nos dijo, a ver, salgan a la cancha y hagan lo que ustedes quieran. Salimos a la cancha a jugar contra las Chivas allá y empezamos a jugar maravillosamente, pero no la metíamos, y la pelota pegaba en el poste y fallábamos, y gol de Chivas. Y seguíamos buscando, y gol de Chivas, y gol de Chivas, y gol de Chivas. Perdimos 4-0. Perdimos 4-0 antes de la liguilla. Y los superlíderes, el gran equipo Necaxa, acabó el partido y nos dijo, háganme caso, los vamos a enfrentar en la liguilla y les vamos a ganar. Llegó la liguilla, los enfrentamos y les ganamos, y quedamos campeones. Ese era Manolo Lapuente. Y un Enrique Borja que siempre en el vestidor pegaba cartulinas con frases motivacionales. Entre los dos generaron y gestionaron de manera extraordinaria. Su esposa, la esposa de Enrique, la recuerdo perfectamente, hacía reuniones con las esposas de los jugadores. Era una familia, era un ambiente extraordinario, un entorno maravilloso, una atmósfera brutal. Entonces el equipo estaba bien en lo futbolístico porque estaba Manolo dirigiéndolo, y en el tema humano pues estaba con Enrique Borja, y con su esposa, que hizo un trabajo extraordinario. En fin, grandes recuerdos, y cada vez que me preguntan algo me llega otro y me van a seguir llegando, porque lo recuerdo con mucho cariño, porque me da tristeza que ya no esté, pero lo quiero mucho y lo respeto mucho. No lo sé, y hay un cariño de por medio también. Y además sentimos lo mismo, Ricardo. Vivimos muchísimas de esas cosas, y acabas de decir algo. Antes que futbolistas, seres humanos, y eso es lo que hizo que de alguna manera los triunfos fueran de la mano. No fue nada fácil, nadie nos regaló nada. Todos luchamos por uno, pero éramos un equipo que tenía una gran mentalidad, teníamos un director técnico extraordinario, y lo que dice Ricardo, y por eso me dio mucha risa y mucho gusto además, todos los jugadores pensaban que eran los jugadores los que decidían, y Manolo decía, eso es lo que es importante, ellos son los importantes en la cancha, y ellos tienen que hacer la labor, pero se tiene que orientar, tienen que ser profesionales, tienen que estar, lo que saben hacer, lo hacen muy bien, pero hay que darles esa confianza, y lograba. Y los jugadores tenían en él un respeto y una admiración fuera de serie también. Así es, estimados Enrique, Ricardo. Bueno, pues saludamos con mucho gusto esta tarde. Lalo Luna. Lalo, pues luto en el fútbol mexicano. Sin duda, Octavio, Aranza, don Enrique, Ricardo, abrazo para todos. Y Lalo, un abrazote. Poco que agregar después de escuchar a Enrique Borja y a Ricardo Peláez. Enrique en esa gran etapa como directivo que hizo gran mancuerna junto con Manuel Lapuente, y por supuesto Ricardo como ese gran delantero del gran Necaxa con Ivo Basay, Alex Aguinaga y toda una generación multicampeona en el fútbol mexicano. Y preguntarles antes que nada, bueno, más que preguntarles, mandarles un gran abrazo. Enrique, Ricardo, don Enrique, sí se puede tener una gran educación y que vaya ligada al fútbol. Y eso lo demostró siempre Manuel Lapuente. La educación sobre todo para poder enseñar, ordenar y coordinar a todo un equipo de fútbol, inclusive también a toda una directiva, ¿no, don Enrique? Claro que sí. Tiene que ver mucho la educación, pero tiene que ver saber
que esa educación es conocer perfectamente lo que tienes tú como ser humano y los valores que puedes tener como jugador para podérselo sacar. Esa palabra que tiene que venir de educación tiene que venir con un respeto personal y un respeto profesional. Claro. Y cuando hay eso, lo puedes lograr. Hay momentos difíciles, porque hablar de que haces triunfos parece que es muy fácil, pero no. Cuando tropiezas te tienes que levantar y alguien te tiene que ayudar a levantarte y te tienes que levantar una o las veces que sean necesarias. Y Manolo sabía en qué momentos, con esa educación que tenía, saber imbuir en cada uno de los jugadores que tenía esa mentalidad. Perdón que los interrumpa. Vamos a hacer una muy breve pausa. Por supuesto que en unos instantes más vamos a regresar para seguir hablando de este gran Manuel Lapuente. Volvemos en unos instantes. Bien, estamos de regreso aquí en la señal de N+ Foro, de luto en el fútbol mexicano, y en la línea precisamente ya hace unos momentos estábamos hablando con Ricardo Peláez y Enrique Borja. Entonces vamos a continuar con esta plática, si te parece, Lalo. Gracias, Aranza. Y decir, querido Richard, te mando un gran abrazo, que de todos los títulos obtenidos, Ricardo, por parte de Manolo Lapuente, todos generan gran emoción, ¿no? Porque si hablamos del título del Puebla, fue un título emocionante y después de tanto tiempo con una generación extraordinaria. ¿Qué decir de tu generación, Ricardo, con el multicampeón Necaxa, o el título de las Águilas del América después de tantos años con aquel gol del misionero Castillo? Pero esto también lo podemos trasladar, Ricardo, a selección nacional, como fue el título de la Confederaciones de 1999 o el manejo de la selección nacional en Francia 98. Richard, no hay manera de no emocionarse, ¿estarás de acuerdo? Totalmente, Lalito, te mando un fuerte abrazo con mucho cariño. Sí. ¿Qué te puedo decir? La persona por encima de todos los consejos de vida, un guía espiritual, digámoslo así, siempre con una gran comunicación con los jugadores en lo individual. Después te llamabas de cuenta a los delanteros o a los defensas o a los volantes, después a todos, siempre, como él lo dijo, ya lo repetí, se asesoraba, mis principales asesores son mis jugadores. Entonces había una gran comunicación en el grupo y un gran compromiso. Nos enseñó a corregirnos dentro de la cancha, nos enseñó que hay que tener líderes en el terreno de juego cuando el técnico está afuera y a veces las cosas no van saliendo, ¿no? Vaya que conformó un equipo de líderes: Navarro, Higareda, Vilches, Becerril, Cuchillo, Esquivel, Ambriz, Aguinaga, Aspe, Basae, Peláez, Ratón, Zárate, Luis Hernández. Grandes jugadores, los tengo de memoria realmente en ese Necaxa que me tocó vivir. Después en Francia 98, cómo fue conformando la selección, y los resultados para él no eran tan importantes como el funcionamiento y cómo fue en ese mes de gira previo, encontrando el camino. Después en Puebla, lo que logró hacer un Puebla histórico, porque hoy vemos al Puebla en los últimos lugares, pero ese Puebla de Manolo Lapuente hay que recordar nomás los jugadores que tenía, o ese América donde también fue campeón. Bien. En fin, una persona extraordinaria, exitosa, sí, capaz, buena persona, congruente, un gran gestor de talento. Claro. En fin, una persona muy capaz. Claro. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Enrique, muchas gracias por estos minutos en los que nos, pues precisamente compartieron esas experiencias tan personales, tan cercanas. Sin duda, se queda un vacío en el fútbol mexicano y pues también les mandamos nuestros saludos a su familia y lamentamos mucho esto. Miquel Arriola, presidente de la Liga MX, comisionado de la Confederación Mexicana de Fútbol, lamentó la muerte de Manuel Lapuente y dio a conocer el siguiente texto, cito: lamento profundamente el fallecimiento de Manuel Lapuente, un referente del fútbol mexicano y de nuestra selección nacional, un hombre que dedicó su vida a este deporte. Su legado como jugador, técnico y formador será siempre un orgullo para México y marcó a generaciones dentro y fuera de la cancha. Mis condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad del fútbol. Y la selección mexicana nacional de México también lamentó el fallecimiento de Manuel Lapuente. En una publicación señaló que don Manolo será recordado por su gran legado como jugador y director técnico. Recordó que dirigió el Mundial de 1998 y fue campeón de la Copa Confederaciones de 1999. Descanse en paz.
Y hace unos minutos el Club América compartió también el siguiente mensaje. Todos los que integramos el Club América lamentamos el sensible fallecimiento de Manuel Lapuente Díaz, histórico entrenador de las Águilas, un grande que jamás volará solo.